Acere, fanáticos de la historia, hoy nos vamos a zambullir en la vida de una de las figuras más controversiales de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre, conocido por sus principios firmes como una roca y su papel en el infame reino del terror. La historia de Robespierre es una de ambición, idealismo y al final, tragedia. Abróchense los cinturones porque estamos a punto de explorar la vida del hombre que llamaban el Incorruptible. Nacido en 1758 en Arras, Francia, Robespierre no estaba destinado a una vida de poder. Huérfano de chiquitico, subió la escalera social con puro intelecto, ganándose una beca para un colegio parisino de renombre. Ni se imaginaba que esos años de estudio moldearían al revolucionario en que se convertiría. Imagínense al joven Robespierre en los sagrados pasillos del colegio Louis le Grand, devorando las obras de pensadores de la Ilustración como Rousseau. Estos no eran solo textos empolvados, eran manifiestos revolucionarios que clamaban por libertad, igualdad y soberanía popular. Robespierre lo absorbió todo, sobresalió en sus estudios, sobre todo en Derecho, y su mente aguda y su don de palabra lo marcaron como alguien a quien observar. Pero incluso entonces, un fuego por la justicia ardía dentro de él. Vio la desigualdad de la sociedad francesa y el sufrimiento de la gente común. Estas experiencias plantarían las semillas de su fervor revolucionario. Después de graduarse, Robespierre regresó a Arras, no para unirse a las filas de los privilegiados, sino para ser la voz de los que no la tenían. En lugar de buscar una vida cómoda y segura, decidió dedicarse a la defensa de los más necesitados, aquellos que eran ignorados por la sociedad. Se convirtió en abogado, defendiendo a los pobres y marginados. Su pasión por la justicia y su compromiso con la igualdad lo llevaron a tomar casos que otros abogados evitaban. Robespierre no solo defendía su sino que también se convirtió en un defensor de sus derechos en la vida cotidiana. Mientras tanto, perfeccionó sus habilidades como orador, sus palabras encendiendo las pasiones de quienes lo rodeaban. Sus discursos no solo eran elocuentes, sino que también estaban llenos de fervor y convicción, lo que le permitió ganarse el respeto y la admiración de muchos. Francia a finales de 1780 era un polvorín de tensión social. Las calles estaban llenas de gente descontenta y el ambiente era de creciente agitación. La desigualdad y la injusticia eran palpables en cada rincón del país. La monarquía estaba en bancarrota, la gente se moría de hambre y los susurros de revolución estaban en el aire. La desesperación y la necesidad de cambio se sentían en cada conversación, en cada mirada. Cuando el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales en 1789, buscando soluciones a la crisis financiera, Robespierre vio una oportunidad. Esta asamblea, que no se había reunido en más de un siglo, era el escenario perfecto para que su voz se escuchara a nivel nacional. Fue elegido como representante del tercer estado, los plebeyos, y su voz, una vez confinada a la sala del tribunal, pronto resonaría por toda Francia. Robespierre estaba listo para llevar su lucha por la justicia y la igualdad a un nuevo nivel, en el corazón mismo de la política francesa. Sección 4. La revolución se enciende. Los Estados Generales de 1789 no fueron solo una reunión, fueron la chispa que encendió la Revolución Francesa. Robespierre, con su elocuencia y su compromiso inquebrantable con los ideales de libertad e igualdad, rápidamente se convirtió en una figura destacada. Criticó duramente los privilegios de la nobleza y el clero, exigiendo un gobierno más justo y representativo, a medida que la revolución se tornaba sangrienta y la monarquía era abolida. La influencia de Robespierre crecía. Se unió al poderoso Club Jacobino, un semillero de pensamiento radical, y su estrella continuó en ascenso. Pero con el poder venía la responsabilidad, y pronto Robespierre se enfrentaría a la verdadera prueba de sus convicciones. Sección 5. El terror se apodera. Para 1793, Francia estaba en guerra con sus vecinos, luchando en múltiples frentes contra Austria, Prusia, Gran Bretaña y otros, y los enemigos internos parecían estar por todas partes. La paranoia se extendía como un incendio forestal, afectando a todos los niveles de la sociedad. La recién establecida república era frágil, tambaleándose bajo la presión de las amenazas externas e internas, y el miedo se apoderó de la nación.
La gente vivía con el temor constante de ser denunciada como traidora. Fue en este clima de paranoia y sospecha que comenzó el reino del terror. Las calles de París se llenaron de miedo y desconfianza. Como miembro del Comité de Seguridad Pública, Robespierre creía que se necesitaban medidas extremas para proteger la revolución de sus enemigos. Su influencia creció rápidamente. Argumentó que el terror no era más que justicia rápida, severa e inflexible. Para él, era una herramienta necesaria para mantener el orden. Miles de personas consideradas enemigas de la revolución, desde aristócratas hasta plebeyos, fueron arrestadas y juzgadas sumariamente. Fueron enviadas a la guillotina. La máquina de la muerte se convirtió en un símbolo del terror. El papel de Robespierre en el terror todavía se debate hoy en día. Algunos lo ven como un defensor de la justicia, otros como un tirano despiadado. ¿Fue un tirano sediento de sangre o un líder de principios obligado a tomar decisiones imposibles en tiempos extraordinarios? La historia aún no ha dado un veredicto definitivo. Sección 6. El culto al Ser Supremo. No contento con simplemente remodelar el panorama político, Robespierre también buscó revolucionar la sociedad francesa misma. Encabezó la creación del culto al Ser Supremo, una religión deísta destinada a reemplazar el catolicismo y promover las virtudes republicanas. Esta nueva religión cívica enfatizaba la razón, la moralidad y la importancia del deber cívico. Fue una movida audaz, un intento de redefinir el alma misma de Francia. Pero la visión de Robespierre de una república virtuosa sería efímera. Su control sobre el poder se estaba desvaneciendo, y sus enemigos estaban acechando. Sección 7. Caída y legado. Este capítulo explora los eventos que llevaron a la caída de uno de los líderes más influyentes de la Revolución Francesa y el legado que dejó tras su muerte. El terror eventualmente se consumió a sí mismo. La violencia y la represión se volvieron insostenibles, y la sociedad comenzó a cuestionar los métodos brutales utilizados para mantener el control. La paranoia de Robespierre creció, y veía enemigos en todas partes, incluso entre sus antiguos aliados. Su desconfianza lo aisló y lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas. El 27 de julio de 1794 se le acabó la suerte. Esa noche, sus enemigos finalmente tomaron acción. Fue arrestado e, irónicamente, enviado a la guillotina, víctima del mismo terror que había ayudado a desatar. Su ejecución marcó el fin de una era de terror y el comienzo de una nueva fase en la Revolución Francesa. El legado de Robespierre es tan complejo como el hombre mismo. Fue un abogado brillante, un idealista apasionado y un revolucionario despiadado. Su vida y su muerte siguen siendo objeto de debate y análisis. Defendió los derechos del hombre, pero supervisó un periodo de derramamiento de sangre sin precedentes. Su visión de una sociedad justa se vio empañada por la violencia que utilizó para intentar alcanzarla. ¿Fue un héroe o un villano? La respuesta depende de a quién se le pregunte y de qué aspectos de su vida y obra se consideren más importantes. La respuesta, como la mayoría de las cosas en la historia, está lejos de ser simple. Los historiadores continúan debatiendo su impacto y su legado. Pero una cosa es segura. Maximilien Robespierre dejó una huella imborrable en Francia y el mundo, un legado que sigue siendo estudiado y discutido hasta el día de hoy, un escalofriante recordatorio de que incluso las revoluciones que luchan por los ideales más nobles pueden devorar a sus propios hijos. La historia de Robespierre es una advertencia sobre los peligros del extremismo y la violencia en nombre de la justicia.